Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Firme me coloco en la existencia. Seguro camino el sendero de la vida. Amor cultivo en el núcleo de mi ser. Esperanza coloco en todo mi quehacer. Confianza imprimo en todo mi pensar. Estos 5 me dan la existencia. Estos 5 me llevan a la meta. Estas palabras hermosas que acabas de escuchar pertenecen a Rudolf Steiner y son unas palabras que llegaron al Festival de Cannes gracias a nuestro invitado del día de hoy. Él es Horacio Reyes Páez, es un director de cine, fotógrafo y músico uruguayo muy jovencito que a mí me ha impresionado su trabajo y por eso tenía tantas ganas de compartirlo con todos ustedes. Y hoy está con nosotros, estamos muy contentos de recibirte aquí, Horacio. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Caro por la invitación. Es un placer estar contigo conversando de cosas que nos gustan. Sí, estamos de verdad muy contentos. Es un honor tenerte aquí. Eres un artista en toda la extensión de la palabra. Y bueno, de pronto nos sorprende ver que en el Festival de Cannes está Rudolf Steiner. Sí, impresionante. Realmente tenía que hacer algo para que él llegue también a ese lugar, ¿no? Que se lo merece. Maravilloso. Cuéntanos un poquito de esta película que se llamaba La danza por el apocalipsis. Sí, le puse en inglés Dance for the Apocalypse, sin saber mucho por qué, pero creo que quiero universalizar el mensaje, tal vez, que no esté solo fijo en un idioma, eh, para que también llegue a más personas y tenga ese carácter universal, el cortometraje. Y bueno, fue un corto que lo hice durante la pandemia profunda, digamos, del 2020, Uh-huh. que me sorprendió en Uruguay porque no se podía viajar. Yo vivo en Viena normalmente, mi casa es en Viena y eh, estaba en Uruguay. Normalmente voy en los meses de verano allá a trabajar y me sorprendió la pandemia allá y no pude volver a Viena porque se cancelaron los vuelos y los aeropuertos cerraron. Eh, y me encontré de nuevo en mi lugar de origen, digamos, en mi país, Uh-huh. que yo tengo 33 años y me fui de mi país a los 17, o sea que Wow. hace muchísimo tiempo que no vivía en Uruguay. Y el 2020 me obligó casi a estar un año entero de nuevo en mi país. Y ahí, bueno, la inspiración que saqué de lo más profundo, digamos, de la oscuridad del momento, de no poder salir, de las restricciones de horarios, de algo que no sabíamos que iba a pasar. También esta prensa muy fatalista también que asustaba en el momento, una incertidumbre total, y yo dije, bueno, tengo que hacer una respuesta artística de alguna forma con todo esto que está pasando. Y ahí surgió la idea de filmar y hacer la música que también compuse. Que también es preciosa. ¿Y cómo llega Rudolf Steiner a tu vida? Mi madre en un momento bastante crítico de mi vida, ya saben los que están en antroposofía o en una búsqueda espiritual, que los septenios son importantes. Bueno, a mí, a mis 21 años, Uh-huh. ese septenio tan importante me sorprendió una crisis personal, una búsqueda, las preguntas grandes de la vida, ¿no? Uh-huh. Yo tuve formación católica de chico en el colegio y más adelante como que lo abandoné, tal vez en avanzada la adolescencia, como esa conexión con lo divino, con lo espiritual, descreyendo un poco, pensando que tal vez era un cuento del tío, como le decimos nosotros, que era tal vez un cuentito inventado, esto de la vida de Cristo, de la Virgen, dudando mucho de todo eso, como en rebeldía, ¿no? Uh-huh. Cosa que después también me dejó un vacío y me hizo investigar otras corrientes filosóficas o espirituales, budismo, hinduismo, eh, o sea, como que corrí también la visión hacia ese lado, Uh-huh. pero no me llenó.
Es más, intenté en un momento, me acuerdo en Buenos Aires, que yo estaba estudiando cine, que es ahí cerca de mis 21 años, Ujú. fui a un templo budista en Argentina, un templo entre comillas, o sea, en el medio de la ciudad, pero con el formato, sí, budista, y la meditación, bueno, después se dio, se explicó y realmente me dio una gran angustia, como dije, qué lejos que estoy de mí mismo. Me llevó a un profundo vacío espiritual. Y me acuerdo que mi madre me había regalado La ciencia oculta y que había quedado ahí en la biblioteca, digamos, en mi estante de libros, Ujú. y no me gustaba la tapa. Yo me acuerdo que no me gustaba la edición de Antroposófica, los colores, parecía como estridente, o sea, es como digo, este libro parece muy New Age, ¿viste? Como no sabía quién era Rudolf Steiner, no tenía Sí. ni idea. Y era esa tapa como así, como galáctica, digamos, azul, me acuerdo. Y dije, esto no lo voy a leer. O sea, ya por la tapa no me atrae leerlo para nada. O sea, a mí los libros, para mí son mágicos los libros, desde la tapa, de cómo están, Claro. todo me invita a leer, pero esa tapa no me invitaba a nada. Pero bueno, un día sí, decidí, ya había leído todo, tal vez lo que tenía ahí en el estante, y tomé el libro, lo abrí y me di cuenta que el contenido obviamente era espectacular y me abrió un mundo que no dejo, un camino de ida, digamos. Cosa que superó toda la etapa del libro, ya me olvidé de todo, digamos. O sea, y ahí pensé, ¿cuándo se va a hacer una edición tapa dura? Que, ¿viste? También lo pensé, obviamente. Pero bueno, empezó ahí la búsqueda con la lectura de la ciencia oculta, solo, sin grupo de estudio, lo estudié solo. Ujú. Yo me acuerdo que en aquel momento la Universidad de Cine de Buenos Aires es excelente, estoy muy contento con la formación que tuve de dirección de cine allá, pero Ujú. tienen un bagaje filosófico muy, muy fuerte y muy materialista. Lacan, Sartre, Deleuze, todos filósofos con una impronta muy materialista o promoviendo la inexistencia de Dios, ¿no? La Ujú. inexistencia del mundo espiritual, sino en una dimensión filosófica del materialismo. Sí. Cosa que también me llevó a una angustia y me llevó a buscar cuál era mi base filosófica personal, que me acercara a las preguntas que yo tenía. Entonces, Steiner para mí fue un oasis total en ese momento que me dio, además, me dio una planta, me dio pilares filosóficos con una solidez, digamos, para poder enfrentar también ese opuesto filosófico que tenía en la universidad. Pero ahí empezó con la ciencia oculta, estudiándolo solo. Y luego, bueno, sí hice trabajos de grupos, más adelante, de todo tipo, pero sí estudié muchísimo solo. Creo que la mayoría de lo que yo conozco de Steiner fue un estudio de mano a mano con los libros. Pues este verso que utilizaste para esta película es precioso, porque además, como bien dices, ¿no? Las palabras que utiliza como que llegan justo al corazón, ¿no? Llegan, te cobijan, es Sí, impresionante. Además, esta excelente combinación de lo que tú haces con lo que él dice, entonces hace que la película, bueno, el cortometraje sea precioso. sí, el ejercicio de la estrella de 5 puntas, que es firme me coloco en la existencia, etcétera, lo había estudiado en Uruguay en un grupo de estudio antroposófico. Y fue cerca de esa época del septenio, de los 21 años, y me marcó muchísimo. Es un verso, un mantra, una herramienta que fue fundamental en mi vida en momentos difíciles. Lo recitaba para mí mismo caminando por la ciudad o mismo previo a un concierto, previo a grandes momentos o momentos de tensión o donde se necesita el coraje para enfrentar la vida, me daba sustancia ese verso. Y en el momento del 2020 lo recordé mucho y lo quería poner en el lenguaje cinematográfico. Pues quedó excelente. Y bueno, yo te quería preguntar de estas líneas que decidiste dibujar, si simbolizaban algo. Quería, de alguna forma, como en muchos relatos históricos de ciencia ficción o apocalípticos o en el cine de apocalipsis, digamos, Ujú. el cine que relata un apocalipsis, siempre hay estas líneas, este uniforme. Quería de alguna forma como uniformar
de forma muy sutil, porque también es un cortometraje y no me dio tiempo tampoco de solidificar esa idea, pero sí lo quería poner de todas formas como este make-up, estas líneas dibujadas en la cara, esta ropa monocolor que la niña tiene y que yo también llevo puesto, de alguna forma como venir de una estructura rígida, digamos, de una estructura de uniforme, donde no hay variedad, sino una verdad sola, digamos. Y eso lo quería dar a través del lenguaje del vestuario y de ese make-up mínimo, digamos. Sí, sí, creo que el valor que quería darle era eso, cómo ella se rompe con todo eso, digamos, a través de la danza. Y bueno, el lugar es precioso, dices que es Uruguay, donde tú creciste, ¿no? Sí, es un lugar donde en un momento hasta había, digamos, estas fajas de prohibición, ¿viste? Esas de la calle, por la pandemia, digamos, donde no se podía acceder a las playas, porque no se estaba permitido ir a las playas. Entonces buscamos un horario y un momento en una playa muy desolada, o sea, más lejos de donde yo estaba viviendo ahí en Punta del Este, en Punta Ballena. Buscamos un lugar en la costa bien desolada y eso fue filmado 4 de la mañana, estábamos en la locación y empezamos a rodar apenas salió el sol, 5:30, por ahí. Mm. Así que sí, es en la costa de Uruguay. Mira, yo siempre que conozco personas como tú, que me parecen de verdad tan especiales, me pregunto qué tipo de crianza tuvieron, qué mensajes recibieron de sus padres, porque es que esto no es común, ¿sabes? O sea, ya sé que todos pasamos situaciones complicadas en la vida y como dices tú, crisis, dependiendo de la edad en la que te encuentres o situaciones que te llegan, ¿no? Y de pronto, pues tienes que superar y seguir y continuar. Y me imagino que tu camino no es que haya sido sencillo, ¿no? Como Sí, todos. mis dos padres siempre me dieron una base, digamos, de ser buena persona. Mm. Eso creo que fue fundamental, digamos, en cómo vincularme socialmente, ¿no? Y por parte de mi madre, un gran contacto con el arte, porque ella es artista y es hija de un gran artista uruguayo, Ujú. y el contacto con la naturaleza fue fundamental también en mi infancia. Esa apertura a la naturaleza y esa libertad con la naturaleza y también apreciar los movimientos de la naturaleza sin ansiedad, sino realmente contemplar la naturaleza es algo que viene de mi madre, sin duda, de mi abuela también, que le encantaba el campo. Entonces sí hay una parte de mi familia y vinculada al arte donde la naturaleza es la fuente máxima de inspiración. Y en el orden de la naturaleza, el contacto con los animales desde muy temprano, te ayudan a formarte como ser humano, digamos, y a intentar ser una buena persona, ¿no? Mm. Pero bueno, el contraste con un colegio al principio muy rígido, ya te digo católico, pero donde también había como la religión también estaba muy, muy debilitada, digamos, en el sentido de que no llegaba como una palabra viva, sino que se diluía tal vez por una cuestión social, por una cuestión superficial, Mm. donde se diluía también el valor espiritual que había atrás de eso para el trabajo con el otro. Entonces yo creo que en mi casa fue un gran refugio, un gran espacio de libertad y donde se me mostró el arte y se me mostró una cultura muy abierta al mundo. Ese lugar, ese espacio que encontré en mi casa le hacía frente a lo que encontraba a veces en Uruguay, ¿no? En el colegio, yo no fui al Waldorf, obviamente, ni nada parecido, todo lo contrario. Pero sí, mi casa y la apertura mental que encontré en mi crianza y el contacto con las artes y una cultura abierta fue fundamental. Y bueno, ahora que mencionas a tu madre, la tengo que mencionar porque vi que tienes un documental del Camino de Santiago que ella realiza. Sí, Y bueno, se llama Agó, ¿verdad? Bueno, le dicen Agó, ¿no? A sí, tu sí, madre. Magdalena y de seudónimo es Agó. Ajá, y pinta unos mandalas impresionantes. Es igual una mujer con una sensibilidad increíble. De verdad que no sé, o sea, es muy difícil. Bueno, soy difícil de impresionar, aunque no lo parezca. Qué bien. Y es brutal, o sea, es que me encanta, de verdad, Qué es bueno, qué bellísimo. bueno. Sí, ella,
empezó también un trabajo con esto que hacemos mucho, no muchos artistas, creo que es poca la cantidad de artistas que vuelcan su trabajo al arte intentando alcanzar una dimensión espiritual. Y ella realmente lo viene practicando hace muchísimo y es algo que yo podría haberlo tomado o no, pero naturalmente me interesó tomar el camino de un arte espiritual. Y ella sí, lo practica hace muchísimo. Ella nos llevó al Camino de Santiago a mi hermana y a mí cuando yo tenía 16 años, la primera vez. Y eso fue un impacto brutal en mi vida. También vivir el Camino de Santiago, cosa que después, bueno, hace muy poco ella lo quiso hacer, creo que la cuarta vez que lo hacía, y Mm. quería tener un registro fílmico y bueno, me encargó la filmación de ese documental. Pues es un gran trabajo, muy bonito, que invita sin duda a realizar el camino. Qué bueno. Y, y bueno, tú dices, me parece que esta frase es tuya, ¿no? De la poesía visual es una forma de sanar. Sí, exacto. No viene, obviamente que hay muchísimo, eso viene de muchos artistas que me han ayudado a transitar el camino. Ujú. Este, Andrei Tarkovsky es un cineasta ruso que para mí es el más grande de la historia del cine y creo que él llevó su cine a esta expresión de que el arte tiene esta cualidad sanadora mediante el lenguaje poético. El lenguaje poético que no es un lenguaje materialista, no es un lenguaje panfletario, no es un Ujú. lenguaje que quiere bajar línea de nada, ni de una moral, ni de... no quiero bajar línea. Yo veo hoy en día que las imágenes están repletas de bajadas de líneas en Netflix, en el cine, en los Ujú. festivales de cine. Se intenta bajar línea moral, no, se baja la línea moral directamente, explícitamente en las artes, y Tarkovsky para mí es como ese faro al que siempre recuerdo y trato de revisar, donde no se trata de bajar líneas, sino de hacer una expresión poética de la vida, del espíritu, del alma humana. Y eso para mí es como una cosa que no, nunca quiero olvidar, ¿no? Cuando hago cosas, en vez de bajar línea, expresar poesía y ahí entrar al ámbito del alma y no al ámbito del materialismo, de la razón, del panfleto, digamos. Ujú. Sí, me recuerdas un poco a lo que, bueno, en algún momento ha dicho también Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que Sí, si el arte no sirve para sanar, entonces no sirve. sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Y bueno, esta película, bueno, este cortometraje, yo insisto en que es película. Sí, se le Eh, puede llamar película aunque sea un corto también. bueno, Está bien en la nomenclatura. Sí, no es la única donde te has inspirado de Rudolf Steiner, ¿no? Tienes otra que se llama Prayer, me parece. A sí, Prayer. sí, ese fue, te digamos, A Prayer fue un corto mínimo de un video minuto casi, te diría, de un minuto y medio, Ujú. eh, que fue previo a Dance for the Apocalypse. Y ese sí fue, ese fue, diría, al día siguiente de que se anunció que la pandemia estaba llegando al Uruguay, digamos. Mm. Eso fue súper al principio. Y ahí dije, tengo que filmar. Y después, a fin de año, filmé otro que todavía no está online porque está en la preselección de festivales, que se llama Pillow, que también Mm. filmé durante el 2020. Y bueno, se puede decir que hice como una trilogía de cortometrajes de época de pandemia. Ok. Y esta de Eh, Pillow sí ya vimos el tráiler. sí, Está muy graciosa. sí, tiene otro corte, otro enfoque, pero creo que va por el mismo camino. O Eso, sea, aquí no utilizaste ningún verso de Steiner, ¿no? Me imagino. no utilicé ningún verso de Steiner, pero sí encontré eh, un trabajo documental con una persona, un uruguayo que vive en Viena hace muchísimos años, y quería ver cómo esta persona, que yo ya conocía de antes, pero me interesaba filmar a un adulto soltero Ujú. viviendo en Viena, cómo él transitó su lockdown, digamos, su Ujú. confinamiento. Ujú. Y es un poeta de la vida, el personaje, así que seguimos con el tema de la poesía, tal vez con un enfoque, por momentos te da risa, pero por momentos hay un nivel poético y Ujú. también una visión espiritual de este encierro, digamos, de cómo, por más que el cuerpo físico a veces se ve
limitado por una cuestión histórica o política o social, el Ujú. cuerpo físico se ve confinado, el espíritu se puede expandir más allá de eso, digamos, y no tiene el límite físico que le ponemos. Pues ya la Pero veremos. ¿Y esa sí, esa cuándo se va a estrenar? bueno, una vez que pase la ronda de festivales, ahí, bueno, dependiendo de los derechos de cada festival, digamos, de la exclusividad, dependerá un poco de eso. No puedo decir exactamente cuándo, pero seguramente muy pronto. Bueno, pues ya estaremos ahí pendientes para verla, Sí, porque sí, la verdad es que haces un trabajo increíble. ¿Y, gracias. y tienes algo en el futuro pensado? Sí, tengo un par de proyectos de largometraje, dos o tres, hace mucho tiempo, alguno más reciente, alguno más antiguo, siempre las ideas están ahí y estoy escribiendo por todos lados, de las notas del teléfono hasta en papeles, de qué se van a tratar mis próximas películas, pero hay una historia familiar que involucra a mi abuela materna, donde su hijo, que fue sobreviviente del accidente aéreo de los Andes, de la tragedia de los Andes, eh, mi abuela Madelón sale a buscar a Carlitos, a su hijo, Mm, cuando se creían muertos, ¿no? Los chicos. ujú. Es el accidente aéreo de 1972. Y la historia de mi abuela es muy, muy fuerte, una historia de fe, una historia de salir a buscar el sí, de salir a buscar con fe un resultado positivo. Creer que su hijo estaba vivo era una locura en esa situación Ujú. y ella fue el motor, también ese motor que buscaba, que inspiró a muchas madres, inspiró a mi abuelo, o sea, que era su ex marido en su momento, pero ella era como ese motor de fe en el fondo de esta búsqueda. Sí, obviamente duró 70 días esta tragedia, hasta que aparecieron los chicos, los sobrevivientes, en la Navidad de 1972. Fueron más de 2 meses de búsqueda intensa, pero donde los gobiernos y los militares habían cancelado toda búsqueda después de los primeros 10 días que se habían perdido. Ujú. Entonces quedaba a merced de aquel que quisiera ir a la montaña a meterse con esa tragedia a buscar. Y mi abuela fue ese motor, sin duda. A Y ver, sí. es que, ¿sabes qué? Me estoy así como alucinando porque yo soy fan de esa historia. Entonces, no sé si Increíble. recuerdo bien, Carlitos es el Sí. que era como el que contaba los chistes, el que era como muy Sí, gracioso. exacto. Y no era hijo de un pintor, un artista también. Sí, él es hijo de Carlos Paz Vilaró, que es mi abuelo. Ujú. Mi madre, Agó, es hermana de Carlitos, y mi abuelo, Carlos Paz Vilaró, es el padre. Y Madelón Rodríguez es mi abuela, esta mujer que salió a buscar a su hijo sin dudarlo. Y bueno, se conoce mucho más la historia de mi abuelo. Esa es la verdad, porque mi Ujú, abuelo ujú, escribió un libro, él era un artista, un poeta, ujú, y su llegada fue mucho más fuerte a nivel mediático, eh, porque era un narrador, era un storyteller, digamos, y su historia, pero en realidad quien estaba atrás el motor de amor y de fe atrás de esta historia era mi abuela sin lugar a dudas, y es la historia que yo quiero contar, ¿no? La historia que escuché de primera mano, estando dentro de la familia. Ay, qué bonito. Oye, pues Sí. yo ya quiero llorar nada más de escucharla. Porque es que además, ¿sabes qué? Me parece una historia brutal. O sea, yo he visto documentales, entrevistas, los sigo a los que todavía están dando entrevistas y chat. Además, los sigo mucho de cerca. Porque es impresionante las cosas que dicen, ¿no? Sí, es Como impresionante. Es su historia es impresionante. impresionante. Y es algo como se ha contado mucho, ¿no? Y también recibo críticas, digamos, de gente cercana, o sea, gente muy querida que no me lo dice mal, digamos, cómo abordar de nuevo esta historia, ¿no? Una historia tan contada, una historia que es mundialmente conocida, pero bueno, ¿viste? Cuando hay como un llamado, Mm, es un llamado, si la realizo o no, se estará por ver. Yo obviamente sería una película grande porque es una épica, es una película ujú. que es realmente una épica. Se va a centrar en la vida de mi abuela, digamos. No voy a estar centrado 100% en lo que pasaba en la cordillera. Yo estoy narrando lo que conozco del lado de quien buscaba, que era mi abuela. Pero
no sé cómo lo haré, qué Ujú. productor a quién tengo que... Bueno, estoy saliendo al mundo a buscar la posibilidad de hacerla, estoy escribiendo el guión, el Ujú. largometraje, está avanzado, es una historia que vengo como masticando hace mucho, y bueno, Ujú. se verá si la hago o no, pero sí es un proyecto fuerte en mí. Es impresionante además que tú seas familia, los que estoy, Sí, te juro, sí, impresionante. recuerdo que esto surge en una cátedra en la Universidad del Cine de Buenos Aires, se llamaba Técnicas Audiovisuales Ujú. 2. Era muy interesante, muy buena. El jefe de cátedra se llamaba Jorge Laferla, un muy buen profesor. Y, y recuerdo que en la cátedra se pidió a los alumnos que presentaran un proyecto que solo podía tener con tu cuestión biográfica, digamos, con algo que tú tuviste contacto directo Ujú. en tu biografía. No Ujú. podías narrar una ficción X, digamos, no, era algo real que tú conozcas muy de cerca. Ujú. Y, y pensé en esto directamente. Y a partir de ahí, bueno, surgió la idea de contar esta historia desde otro lado, desde otro punto de vista. Wow, pues yo ya lo espero con ansias, espero que todo se te facilite porque de verdad Si Dios quiere. va a ser muy bonito conocer esa Sí, otra parte de la historia, que como dices, bueno, sí hay algunos familiares que han salido a contar esa historia, pero un sí, poquito y... sí. Sí, tengo que salir de la misma forma que salió mi abuela con coraje al mundo a buscar a su hijo, yo tengo que salir a buscar a mi película. Pues ya verás que sí, que se te va a dar todo con facilidad. Y bueno, si necesitas una voz, me dices y yo te la pongo. Muy bien, muy buena voz, Caro, excelente, me encanta. Porque bueno, es que me encantaría de verdad verlo. Y bueno, ese es Sí. el, digamos, el proyecto más grande que tienes en puerta ahora mismo, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, también hago trabajo de publicidad, ¿no? En dirección de audiovisual publicitaria, pero bueno, eso es una parte más comercial. Pero sí, proyectos artísticos es esto, y bueno, también la fotografía, ¿no? La fotografía es la otra punta de esa poesía visual que busco Mm. producir. ¿A ti te gustaría que el arte se transformara, que el arte evolucionara? Sí, hay cosas del arte. Justamente ahora estamos estudiando con Horacio Benchulla, que tú ya lo entrevistaste, Ujú. y Fabiana Ibarra, otra adepta, otra amante de la obra de Steiner. Mm. Estamos estudiando un libro que se llama Arte y Ciencia del Arte. El arte tuvo en su momento, obviamente pasó de eso de Grecia, donde era imitar la naturaleza, ¿no? Imitar al hombre, donde el arte era interpretar la naturaleza como máxima expresión artística. Ujú. Y más adelante en el medioevo se comienza a romper esa imagen perfecta, ¿viste? De la escultura griega, que era perfecta, Ujú. y las medidas y las proporciones, la arquitectura griega, todo aspiraba a esa geometría perfecta. Y en el medioevo se empieza a romper eso porque se empieza a hacer un arte donde se quiere promover una visión espiritual a través del arte, donde el arte sea una invitación al crecimiento espiritual, Mm. a la curación del alma, a la sanación del alma. Y en el medioevo eso es fantástico, y después obviamente avanza muchísimo con Leonardo, con Rafael, con Miguel Ángel, con los grandes italianos. Ujú. Eh, pero después en fines del siglo XIX y el siglo XX se destruye un poco la idea de que el arte refiera a algo superior al hombre, ¿no? A lo invisible, a lo divino, a esa Mm. dimensión espiritual. Digamos, se dice que el arte debiera cumplir una función más política que espiritual, Mm. una función, ya que el arte deba cumplir una función en el mundo material, ya es como una forma de rebajarlo totalmente a un plano muy tosco. Y el siglo XX se basó mucho en esa ruptura, ¿no? En utilizar al arte en su mayoría para esta cuestión política, esta cuestión de bajada de línea panfletaria. Sí, se utilizan recursos artísticos en muchas obras del siglo XX. Mm. Digamos, los mecanismos del arte se utilizan, pero a favor de una bajada de línea y de tal vez encubrir algo que es más panfletario que una idea poética. Eh, y yo lo que siento es que mi trabajo con el arte es seguir en la línea digamos,
de invitar al ser humano a tener una experiencia espiritual, a sugerir una dimensión espiritual. Y también que el espectador tenga su propia, digamos, su propio trabajo volitivo, su propio trabajo de introspección frente a la obra para que él también cree sus mundos y no dar una obra, digamos, cerrada, una obra hermética, Ujú. una obra en donde el espectador está destinado a, a llevarse un solo mensaje, ¿no? Tú ves cualquier serie de Netflix o la mayoría de las series y los lenguajes y los mensajes son cerrados. Ujú. Es 2 más 2 es 4, Ujú. digamos. Son, como decía un profesor que era genial, decía que para, para ver esas películas, ¿por qué no me das el guión directamente, no? Porque leyendo el guión, digamos, estamos leyendo un guión en la imagen Ujú. en vez de ver imágenes poéticas que nos lleven a un tercer valor de la imagen y no quedarnos en la lectura literaria de la imagen, ¿no? Entonces, para eso mejor me leo un libro, para eso Claro. mejor me leo el guión, digamos, Ujú. donde se sugieren imágenes y está todo por escrito, digamos, te lleva como un ciego, digamos, lo vas guiando hacia el final de la película, hacia el final de la serie, y no hay un trabajo volitivo o un trabajo espiritual del espectador, digamos, un trabajo del alma del espectador. Ojalá lo alcance yo también con lo que haga, ¿no? Ojalá mi intento está en abrir ese lenguaje, en vez de cerrarlo, abrirlo para que cada uno pueda tener su propia experiencia espiritual frente a la obra. Claro, sus propias reflexiones, Sí, palpar, ¿no? ¿Qué siente? ¿Cómo se sí. quedó después de lo que recibió? Porque, como bien dices, estamos acostumbrados a recibir cierto contenido. Además, muchas veces nos deja mal. No sé, es Sí, como comer algo que te cae pesado, ¿no? sí, digamos, es como que hay que estar preparado para ver esas cosas. Yo creo que si una persona, cuanto más nutrida esté con lectura, con otras películas, siempre ver otras cosas, no siempre ver siempre lo mismo, ¿no? Porque tal Así. vez yo puedo ver una serie para tomar algo bueno de esa serie, pero no puedo tomarlo, entonces no puedo quedarme con un mensaje cerrado. Siempre me gusta hacerme preguntas. Ujú. Y mismo aunque vea esas series que parecen como, como guiadas que te llevan de la manito, digamos, vendiendo tal vez un mensaje o guiándose en los estímulos de una historia contada de A a Z, digamos, Sí. intento igual siempre sacarme, o sea, cobrar cierta objetividad para entender lo que se está, los mecanismos que hay atrás. Y lo que supera esos mecanismos, o sea, lo que vuela por arriba de todo eso es la poesía, ¿no? Y la Mm. poesía no solo está en la literatura, sino que se puede trasladar al cine perfectamente, o a la música, o a cualquier arte, digamos, la poesía es eso que vuela por arriba como un águila, lejos de toda esa maquinaria, digamos, de fórmulas y estímulos y efectismos de la imagen, ¿no? Ujú. La poesía viene a dar ese respiro. Eh, Claro. Así que bueno, Y más necesaria que nunca. Además, hoy estaba escuchando a Eduardo Galeano sí. y, y justo estaba haciendo esa reflexión porque él era poesía todo el tiempo, ¿no? Entonces yo Ujú. decía, cuando estemos mal, o sea, cuando una persona se sienta mal, mi consejo siempre va a ser refúgiate en la poesía, ¿no? Sí, 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 porque es un espacio que abre, que permite que el alma se cuele, digamos, y no solo la mente. Ujú. Es como los grandes, siempre pienso, la otra vez en otra entrevista hablábamos esto con un chico que bueno, hicieron una revista de filosofía, de la UBA, etcétera. Estamos hablando un poco de esto y en las grandes obras de Leonardo y de Rafael y de Miguel Ángel, digamos, estos grandes estos maestros universales, cósmicos, que traspasan cualquier tiempo, Ujú. digamos, todos tuvieron sus alumnos, ¿no? Y cuando vas a un museo están las obras de ellos, pero después hay miles de alumnos de ellos o seguidores de la corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Pero ¿quiénes son los que marcan que perforan el tiempo, ¿no? Ese Rafael con las Madonas de Rafael, o Leonardo con la veneración de los magos, esos cuadros de Leonardo sin terminar, o los dibujos de Leonardo, digamos, están perforando algo, están haciendo poesía, digamos, y es por eso que las obras nos dan que hablar todo el tiempo y estamos constantemente en meditación frente a esas obras, Sí. porque se abren en vez de cerrarse.
se abren, es como una flor, es como un cosmos que se abre, un universo. Y están tocando lo espiritual, por eso es que nos nutrimos constantemente como si fuera una fuente infinita, digamos, de un torrente que no deja de nutrirnos. Y por eso ves otros alumnos, otros seguidores, que la obra queda ahí. Digamos, es una belleza, está bien Sí. compuesta, está bien pintada, se puede hablar de cuestiones históricas, de que si el cáliz tenía un ornamento o el otro, que si se ponían el zapatito colorado o el azul, que significaba, etcétera. Todas esas cuestiones históricas, pero que no nos dejan nada. Cuando tú vas a un museo, las visitas guiadas en los museos hablan de qué se usaba en la época, qué significa el color rojo, qué Ujú. significa el color azul, pero ¿qué te deja eso? Nada, lo que te deja es la poesía, lo que te lleva a tu propia comprensión y a ubicarte espiritualmente frente a la obra son los grandes maestros que lograron abrir las obras en vez de cerrarlas. Ujú. Exactamente, que te permiten, como tú dices, ¿no? Sí, Ir a ese te espacio. dan Ujú. libertad, no te están, es esa libertad que tanto, que es tan buscada por todos, ¿no? La libertad Ujú. espiritual, la libertad de que tú encuentres tu lenguaje y tu interpretación, digamos, según cómo estás en la vida. Claro, claro. Pues yo, bueno, a mí me parece muy sanador esto que tú haces. Y bueno, yo creo, estoy segura que la gente que lo conozca, que lo vea, te da una paz, ¿no? Es tan bonito. Lo estoy intentando, eh, que, estamos intentando. que por eso te decía, creo que tienes una gran sensibilidad y qué bueno, qué bien que lo estés haciendo así. Y aunque ya sabemos que tu consentido es Rudolf Steiner, Sí. ¿tienes algún otro que te inspire? ¿Algún Y otro maestro o maestra? realmente he leído mucho antes, luego empecé a leer solo. Estoy tratando de abrir de nuevo mi espectro, digamos, estoy adquiriendo otros libros, pero sinceramente, si te digo, no he parado de leer a Steiner y, y lo máximo que supera todo para mí son los evangelios, ¿no? Mm, Es la lectura que a mí, digamos, obviamente es algo supremo, es algo por ejemplo San Juan, o bueno, todos. Eh, para mí, mi máxima fuerza o mi máximo maestro es Cristo, digamos. O sea, ujú. no encuentro. Mi búsqueda va por esa libertad en Cristo. Y, y creo que para mí es lo que nutre todo, hacia dónde vamos, es todo, digamos. Es la sustancia en la que vivo, en la que estoy metido y obviamente tengo mi búsqueda espiritual, mi búsqueda psicológica, todos tenemos un Claro. pasado, una biografía, todos tenemos cuestiones que resolver según nuestra biografía, ¿no? Las cosas que la vida nos pone a cada ser humano individualmente, que es tan particular de cada uno, es algo tan singular, ¿no? La Ujú. singularidad de cada ser humano es tan impresionante. Pero sin embargo, me hace muy bien el verbo divino, ¿no? El verbo divino, Mm, la palabra de Cristo, un ser humano, digamos, un ser, no puedo decir completamente ser humano, pero sí un ser encarnado en esta tierra que habló y que dejó un verbo. Y bueno, Steiner es una persona que me ayuda a entender eso. Digamos, yo no leo a Steiner de por sí como un valor en sí mismo. ujú. Steiner no es para mí un valor en sí mismo. Para mí Steiner es quien me ayuda a acercarme a comprender este impulso crístico en la tierra, ¿no? Es la palabra que yo en donde encuentro hoy, porque tal vez mañana cambie. Yo no estoy cerrado a cambiar ni me cierro a un solo mensaje, Ujú. pero encuentro inspiración en aquellos que interpretan este impulso crístico, este impulso divino en la tierra que cambió el mundo, ¿no? Que dividió la era en dos, Ujú. que el mundo venía de una forma y con la encarnación de Cristo se direcciona hacia otra nueva forma. Y Tarkovsky, Bresson es otro cineasta, digamos, hay artistas contemporáneos que Joseph Beuys, digamos, es otro pintor alemán, digamos, hay muchos, mis maestros son aquellos que me ayudan a entender mejor este impulso crístico. Esos son mis maestros. Cualquier artista o cualquier, digamos, persona que intente dar un sentido a esto,
a este lenguaje tan de avanzada y tan profunda, a este verbo divino, es quien me inspira, digamos. Claro, como dices, no estamos hechos del todo, ¿no? Nos vamos haciendo, nos vamos construyendo. Exacto, nos vamos construyendo y entiendo también que esto no se trata de volar y de desencarnar, ¿no? Porque ya te digo, aquella vez que incursioné brevemente en el budismo, digamos, sentí, no sé, es mi experiencia singular, mi experiencia personal. Claro. No, cualquier persona tiene derecho a hacer lo que quiera y lo que sienta en su camino. No, estoy hablando obviamente de mí y mi experiencia, pero sentí a veces con la práctica de una meditación tan larga, digamos, como que en mi persona funcionó como un escapismo, digamos, una forma de desconectarme con la realidad. Y yo lo que estoy intentando es encontrar la vida espiritual, pero muy encarnado en la tierra, ¿no? Claro. Resolviendo las cuestiones del hoy, del presente. No voy a ir a hacerme una constelación, como es una lectura de los registros, por ejemplo, akáshicos, que está muy bien. No digo que nadie, que no se haga, pero yo personalmente encuentro que el verdadero registro está en el presente, digamos que es lo más rico, conflictos del presente, digamos, que hoy encuentro en mi vida, los problemas a los que me enfrento en mi día a día, en mi tiempo presente, ahí está la máxima riqueza para resolver esta vida, digamos, para nutrir esta vida, para crecer. No necesito irme a la vida de que si fui el soldado de María Antonieta o, digamos, no, es muy lindo el cuentito, me encanta, está todo bien, pero algo que me ayuda a Steiner y bueno, es a conectarme con el hoy, digamos, no volarme en estos cuentos que son maravillosos, pero sino conectarme con la biografía propia en el presente. Claro, qué buen mensaje nos dejas. Y oye, para todos los que estén en este mundo empezando, ¿les podrías aconsejar algo de dónde estudiar, de dónde Sí, sostenerse? Sí. sí, yo creo que es algo como hablábamos de la singularidad y es una búsqueda muy personal. Mi única guía en esos momentos de crisis o cuando estás empezando es la intuición, ¿no? Es realmente lograr un espacio de silencio personal donde poder tomar decisiones hacia dónde me muevo, ¿no? Como si no sé hacia dónde ir, como realmente parar un segundo y buscar un espacio de silencio interior o de introspección para tomar un próximo movimiento. Pero el movimiento tiene que estar, yo creo que en la acción es lo más maravilloso que hay. Porque a mí en aquel momento que te contaba, cuando no estudiaba, cuando no había leído a Steiner o estaba en esa crisis personal, digamos, haber ido a buscar una respuesta, si era el budismo, si era el hinduismo, si era el ayurveda, si era esto, lo otro, bla, bla, miles de cosas. Fue todo a través de la acción que yo empecé mi búsqueda y mi intuición me fue guiando, digamos, me sentía bien, me sentía mal. Y a través de eso, del propio sentir, de lo que me hace bien, encontré luego la ciencia oculta, etcétera. Yo leí la ciencia oculta porque digamos, porque encontré ahí, no sé si es el libro que recomiendo para empezar, digamos, al quien esté interesado en la obra de Steiner. A mí me pasó de ser ese oasis que te digo, un libro que me abrió un mundo, pero mi recomendación tal vez es primero escuchar la intuición personal, lo que a uno le hace bien, no guiarse porque a otro viene con todo el conocimiento de Steiner, digamos que lo sabe todo, que te da respuestas, no, sí, porque el de Bacán y no sé cuánto, y el limbo y la reencarnación, ¿viste? Porque hay maestros que realmente son inspiradores y que dices, wow, cuánto sabe y cuánta verdad hay atrás de esto. Digamos, una persona que viene con todas las respuestas, ¿no? Porque en realidad el ser humano está muy solo, estamos solos, sentimos ese vacío existencial, esa soledad, y nos encanta cuando viene alguien y nos da todas las respuestas, ¿no? O sea, Claro. nos encanta ese deslumbramiento de ese profesor de antroposofía o ese maestro de antroposofía que lo sabe todo, que interpretó toda la obra de Steiner, y es esa fijeza en ese, pero no está ahí el tema. El tema es cuál es tu respuesta a ti mismo, cuál es tu verdad. Entonces, estar muy, muy advertido, muy atento de no caer en estas devociones
por otros seres humanos que hicieron su camino. Está perfecto que lo sepan la obra de Steiner, está perfecto, es maravilloso, es interesante, pero nunca perder la planta con uno mismo, ¿no? Claro. El aplomo en el ser. Por eso firme me coloco en la existencia, seguro camino el sendero de la vida. Esa frase de la película que usé es mi guía, digamos. O sea, tal vez antes de leer o antes de ir a una conferencia o algo, decírselo a uno mismo para estar advertido de que nadie te va a revelar una verdad más que la que tú encuentres en tu propia biografía, ¿no? Las verdades se revelan a uno mismo. No viene otro señorcito a decírtela en bandeja, como hablábamos del cine, de las series que te sirven en bandeja los mensajes y bajan la línea. Porque no se trata de bajada de línea, se trata de uno experimentar la verdad. Algo que no se puede transferir porque entra en el plano de lo invisible, la verdad. Entonces, lo que podemos hacer es hacer poesía, hacer arte, hacer curación, hacer sanación, investigar, hacer trabajo con el tiempo presente, con nuestra propia psicología, con nuestra propia alma, digamos. Pero ¿quién va a venir con la verdad? Yo mismo, hablando de mensajes abiertos, el Evangelio en ningún momento se cierra. Eso es lo maravilloso, que en ningún momento se cierra. Es todo abrir, 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 abrir. La obra de Steiner abre, 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 abre. Nunca dicen, no, pero Steiner se contradice, o mismo en los evangelios hay contradicciones en uno, en Marcos, en Juan, y etcétera, y la gente empieza a materializar y a hacer materialismo filosófico con esta palabra espiritual. Claro. Pero los grandes maestros abren los mensajes, nunca te van a servir en bandeja la verdad resuelta, porque es algo que cada uno tiene que transitar. Entonces, enfrentar la soledad, enfrentar el vacío, seguir la intuición, llegar a la verdad por los propios medios y no porque alguien te la está dando en bandeja, o porque estás pagando para que te la den en bandeja, digamos. Eso no, en mi opinión, no es el camino. Es algo muy propio que uno tiene que conquistar, que es una palabra que Steiner usa mucho, la conquista de la verdad, la conquista de la propia vida, la conquista a través del coraje de las propias verdades, de la propia búsqueda. Entonces, leer libros que abren y que no cierran es fundamental. Y bueno, la palabra divina, el verbo divino de Cristo es siempre abierto, ¿no? Así que eso es lo que me fui un poco, pero perdón, pero así es, uno se apasiona. No, es muy bonito lo que dices y gracias por compartirlo. Y bueno, pues desafortunadamente tenemos poco tiempo para estas cosas. Gracias, igual. Pero no sé si quieras decir algo. No, agradecerte, muy lindo, disfruté muchísimo esta entrevista, me encantó. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Horacio por aceptar esta invitación, por sus palabras y por compartir con todo el mundo esto que sabe hacer, ¿no? Este talento que tiene, que nos hace tanta falta, que nos nutre. Así que por mi parte ha sido todo. Espero que te haya sido de utilidad esto que has escuchado y te invito de verdad a que conozcas el trabajo de Horacio porque es una pasada, como dicen aquí. Y ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Como siempre, ya sabes que mis mejores deseos están contigo, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.